Ok. Nada, igual Está de más o vuelta. menos eso, de tu visión en ese entonces. Claro, como... Vos olvídate de hoy en día, en realidad, quién fue y todo lo que No, hizo. yo O sé, todo. sí. Hay que verlo con el diario no del lunes, sino del domingo. Claro. digamos. Claro, en el momento. Esa es la idea. Así que bueno, nos queríamos preguntarle, por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cómo vio usted la asunción de Néstor Kirchner? Bueno, yo en ese momento era diputado nacional. Y por una relación personal y amistad con Oscar Parrilli, él me invita a la asunción de Kirchner, a pesar de que yo no era kirchnerista ni tampoco tenía, digamos, la decisión y el deseo de ser parte del kirchnerismo, sino simplemente que, bueno, era una instancia muy importante del país. Fui a la asunción de Kirchner, en la Casa Rosada, y yo recuerdo digamos, una situación como de un cierto vacío político y económico y popular, porque bueno, había ganado Kirchner en una situación muy caótica, donde los presidentes duraban mucho menos de lo que digamos, estaba previsto. Habíamos tenido 3 presidentes en una semana, un presidente que se fue sin explicar bien por qué se iba a quedar Dualde, una elección que se anticipó, o sea, y uno en esa casa de gobierno no notaba, o sea, un triunfo de un espacio amplio, sino bueno, ganó como había que ganó una minoría. Pocos dirigentes políticos, casi nadie, yo creo que fui el único de la oposición que fui, o sea, no de la oposición, del no kirchnerismo, por ese momento no había. Claro, en ese entonces no se hablaba de oposición porque no había gestión todavía, no había... Claro. Del mundo empresarial no había prácticamente nadie, excepto, y eso es importante porque marca digamos, la apoyatura que existe en Kirchner, que estuvieron los 2 máximos representantes de Repsol, YPF, que era el señor Rufau y otro director de YPF. ¿Qué tal? Yo te voy a pedir un café, ¿puede ser? Esta es de quién es. Si querés tomar agua. Del pueblo, sí. Un café. Dale, Bueno, Kirchner asume con ese, digamos, ese cierto vacío, no total vacío, un cierto vacío. Bueno, de hecho, él asumió con el 22,4% de los votos. Exactamente. Ahora, como viene la segunda pregunta, no me refería a la elección, ¿no? Ok, Lo que, digamos, todos estamos atentos a cuál era el discurso que iba a hacer y cuáles eran los anuncios. Y bueno, él empezó de entrada a cultivar un mensaje mucho más a la izquierda, digamos, que es lo que teníamos acostumbrado en Argentina, porque recordemos que veníamos de la era del Menem, de la Rúa, que fue, digamos, muy claro en su adhesión a una suerte de conservadurismo liberal, neoliberal, y bueno, era extraño ver a alguien que era presidente el discurso que de muchos años veníamos digamos, sosteniendo lo que estamos en contra de ese modelo neoliberal. Así que bueno, se generó una expectativa importante porque se entendía que en esta nueva instancia iba a empezar un proceso profundo de cambio en Argentina. Bueno, ahí después vendrá el análisis posterior si ese discurso después fue o no cumplido. Bueno, la segunda pregunta que nosotros queríamos hacerle era ¿qué cree que significó en ese momento para la política argentina y en lo social? Bueno, para la política argentina significó poder encontrar una salida a la crisis política que se había generado por la crisis del 2001.
La crisis del 2001 fue una crisis institucional, porque nos quedamos sin presidente. Una crisis política, porque no había ninguna fuerza política que tuviera la fortaleza para asumir el gobierno y tener respaldo. Fue una crisis económica en todos sus aspectos, porque fue una crisis de deuda, una crisis bancaria, una crisis económica, el default de la deuda argentina y una crisis social producto de la tremenda explosión de la pobreza que ya venía, o sea, con las políticas de Menem y de la Rúa había crecido el desempleo a más del 20%. Y con la devaluación a ese deteriorado tejido social se le agregó una explosión de la pobreza que llegó a indicadores del orden del 60%. Increíble. Entonces, en ese contexto, desde la política se le encontró una salida democrática. Se fue, bueno, llegando Alde, pero hay elecciones, primera vuelta, bueno, listo. Hubo elecciones, se votó de una manera normal, no hubo incidentes en las elecciones, o sea, desde el punto de vista de la salida institucional se logró una salida. Y desde el punto de vista social, bueno, creo que la gente estaba como muy influida por una constante situación de crisis, movilización, conflicto. Los piquetes eran cosas de todos los días, las movilizaciones eran cosas de todos los días, el país parecía que no terminaba de encontrar un rumbo y una tranquilidad social. Y el detonante de esto fue la muerte de Costecchi Santillán, que fue en 2002, ¿no? Que bueno, eso fue un baldazo de agua fría, toda esa efervescencia de movilización que había, porque ahí la gente advirtió que teníamos el peligro de volver a la época de la violencia que vivimos en el país. Ustedes son muy jóvenes, pero los que vivimos en la década del 70 sabemos miedo a volver a la tremenda, digamos, herida que dejó toda esa situación de violencia política. Entonces lo de Costecchi Santillán fue como un hecho que hizo como una suerte de efecto parálisis. Ahí como que empezó a bajar la espuma y como que la gente entendió que la salida tenía que ser por la vía de la política e institucional. Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos preguntarle era cómo era conocido Néstor Kirchner hasta ese entonces, antes de ser electo presidente. Bueno, él era el gobernador de Santa Cruz, pero era nombrado, No, Néstor Kirchner era... ¿Ustedes conocen cómo se llama el gobernador de Santa Cruz hoy? ¿Cómo se llama? ¿Viste? Peralta. O sea, era conocido para la dirigencia política, pero para el conjunto del pueblo, por lo menos de Buenos Aires. Es conocido, Kirchner, un nombre más difícil. Sí, él en las encuestas no era muy apoyado. No, porque era desconocido. Sí. Digamos, creo que él arranca su campaña con intención de voto del 4%. ¿Y qué sucede? Dentro del gobierno, o sea, dentro del PJ, Duhalde, que era el que quería armar su continuidad, porque bueno, era el presidente, ustedes saben que el peronismo, el pejotismo se encolumna siempre detrás del presidente. No encontró variantes, porque Reutemann, que era el candidato preferido de él, no quiso. De la Sota no levantaban las encuestas, que era el segundo candidato. Y bueno, y como tercera opción era Kirchner. Kirchner venía construyendo un espacio político que se llamaba el Grupo Calafate, que se reunía allá en Calafate, donde empezó a juntar, digamos, dirigentes que, cuestionando a Menem y menos, pero sí también cuestionando a Duhalde, planteaban un peronismo, digamos, podríamos decirle, contestatario, un peronismo más
no tan ajustado al neoliberalismo primero, pero fundamentalmente en el discurso, porque después ellos nunca cuestionaron las cosas de fondo, es decir, las privatizaciones no fueron tocadas en principio, hubo una cosa periférica para el correo y alguna otra cosita, pero no tocaron ninguna de las concesiones de menos, no investigaron la deuda que es menos. Y en cuanto al modelo productivo, la Argentina se empezó a recuperar fundamentalmente por los efectos de la enorme devaluación que había hecho Habana, ¿cierto? Con Dualde. Eso generó condiciones económicas totalmente distintas porque con la convertibilidad del 1 a 1 la actividad económica era prácticamente imposible porque la gente o sea, ni se podía producir trigo en la Pampa, o sea, no estaban dadas las condiciones ni siquiera para los productos más básicos de la economía. Y bueno, Kirchner logra una cosa en política muy importante, que es tener suerte. Porque llega en un momento justo, cuando se había hecho todo el trabajo sucio y se empieza la recuperación. Entonces la gente le atribuye a él la recuperación de la economía, cuando en realidad él viene después. Y como tal, digo, tenía un grupo político pequeño, no era conocido, que reivindicaba así un discurso casi centro-izquierda. Hay un intento de Kirchner de una alianza con Ibarra y con Carrió. Ahí acá, aquí se hizo en el Teatro Lola Membrives, que es uno que está acá, un acto con Kirchner, Carrió y Ibarra, con una suerte de centro-izquierda. Eso después no prosperó. Y me parece que el punto es que llegaron las elecciones y la gente tenía que optar entre Menem, que era el que más votos propios tenía, o alguien que lo enfrentara a Menem, que no podía ser el radicalismo, porque el radicalismo, después de la experiencia de la Rúa, tenía un rechazo popular altísimo. El candidato radical en las elecciones fue Moró, que sacó el 2% de los votos. La izquierda, nosotros, que éramos parte de una suerte más de izquierda, se presentó siempre de una manera muy desorganizada. La experiencia con Carrió, que en ese momento era una dirigente de centro-izquierda, no fue buena. O sea que la gente encontró en Kirchner a alguien que le podía ir a ganar a Menem. Y sobre todo aquel que era un voto peronista. Claro. Y bueno, Kirchner logró salir segundo. Y bueno, y después viene la otra pregunta. Bueno, la otra pregunta es más o menos lo que habíamos hablado previamente y usted recién hizo mención de que Kirchner tenía 4% de intención de voto y nosotros hablando con militantes del momento nos dijeron que, por ejemplo, ellos, para no dirigir su voto a otro candidato, como descarte, entre comillas, lo usaban en Kirchner. ¿Usted cree que eso pasó, de verdad? Por supuesto que sí, porque no era conocido. Pero empezó siendo la opción menos mala. El que no quería votar a Menem, ni quería votar a la alianza o al radicalismo, y no veía en la izquierda ninguna cosa seria, fue una Kirchner, que levanta un discurso de izquierda, pero venía el peronismo. Bueno, otra de las preguntas que nosotros queríamos hacerle era si el rol que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su candidatura fue relevante y por qué. No conozco los detalles, he leído algunas cosas. Por lo que he leído, Cristina no estaba tan de acuerdo en que Kirchner fuera candidato en ese momento, creía que no era el momento. Pero parece que una noche llegó Kirchner y dijo, bueno, me juego ahora, bueno. Y me parece que fue más una decisión de él que de ella. Claro. Bueno, otra de las preguntas que nosotros también queremos hacerle era si recuerda alguna anécdota que haya destacado de aquel día, como para contar, del día de la asunción de Néstor. Sí, me acuerdo que estábamos esperando que viniera al Congreso. Estábamos en el recinto, había muy pocos diputados. Y en ese momento Cristina era diputada nacional. Yo era compañero de ella. Era colega de ella, no compañero porque no estábamos en el mismo bloque. Y me acuerdo que la vi sola a Cristina en el
distinto, o sea, habíamos un pequeño grupo de diputados y ella estaba sola, parada allá entonces me acerqué porque yo la conocía, o sea, no. En el año 97-99 sí fuimos parte del mismo bloque dentro del PNV. Tuvimos una relación bastante dura, bastante... ¿De cruce? Sí, porque ella defendió mucho a Repsol en ese momento. Yo me acuerdo que yo propuse crear un derecho a la exportación de petróleo, el 20%, estamos hablando del año 98, 99. Y ella me salió a atacar muy duramente porque ella defendía al Sol, que no quería pagar derechos de exportación. Bueno, pero más allá de eso, que siempre fue con respeto todo, yo me acerqué y le dije que bueno, que era un momento muy importante, que Argentina está con mucha necesidad de un gobierno con enorme responsabilidad y que todos teníamos que ayudar. Y me contestó de una manera un poco más soberbia, como que bueno, sí, ya lo sabemos, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Me parece que no sabían muy bien lo que tenían que hacer, o de lo que sabían lo hicieron mal, porque podemos decir que los Kirchner no conocían de soja ni de trenes, porque en Santa Cruz no hay ni soja ni trenes. Y bueno, entonces si no conocían ni de soja ni de trenes, puede ser que no entendieron lo que pasaba con el campo y tuvieron la crisis del campo, y no entendían lo que pasaba con los trenes y tuvieron la masacre de 11, que bueno, significó 25 muertos para que se dieran cuenta que había que tener otra política ferroviaria. Pero de lo que sí sabían ellos, eran dos cosas muy importantes que para mí son las que marcan el fracaso de su gobierno, que es primero la política de petróleo. La teoría petrolera, el gobierno de los Kirchner digamos, quizás la materia en que ya hay que poner menos nota, hay que ponerle un 1, un 2, porque para resolver el tema de la crisis energética le regalaron a Eskenazi el 25% de las acciones de YPF, vaciaron YPF y bueno, al vaciar las reservas del país, eso obligó a que se tuviera que empezar a importar gas, petróleo a un precio 3, 4, 5 veces mayor del que Argentina lo producía antes, y eso causó la escasez de divisas, el cepo cambiario que tenemos hoy. O sea, el cepo cambiario arranca por la crisis del petróleo. Y el otro tema que sabían era el tema financiero. Recuerden ustedes que los Kirchner realizaron una operación que sencillamente es insólita. En cualquier país del mundo hubiera significado que esos gobernantes los hubieran destituido, que es haber llevado la plata de la provincia de Santa Cruz a un banco en Suiza. ¿Se acuerdan los fondos de Santa Cruz? Sí. 680 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz depositados en el banco y que nunca se les dio acabadamente cuenta de qué hicieron con esa plata. Sí. Tenía cuentas bancarias en Suiza y en Luxemburgo, pero no. Sí. Bueno, por ejemplo, el banco que financió la compra de YPF a la empresa Eskenazi es USB Bank, que es el mismo banco donde estaban depositados los fondos fugados de Santa Cruz. Es una coincidencia. Sí, sí. Muy bien, un buen periodista, una coincidencia. No una coincidencia. Entonces, y en el tema financiero ellos también creo que cometieron un error tremendo. Ahí yo esto lo intenté corregir porque yo era diputado y era un poco el diputado que más había investigado el tema de la deuda, que había investigado el mercante, que lo tenía acorralado a caballo y qué sé yo. Y en un momento todos los diputados sabían que había que ver el tema de la deuda y que era importante que Kirchner conociera mi posición. Y un día me crucé con Kirchner cuando era presidente y me dice: che, Mario, tenemos que conversar de la deuda, te va a llamar fulano de tal. Esa persona era el secretario de Kirchner que, bueno, nunca me llamó, nunca se hizo
La cuestión es que el kirchnerismo renegoció la deuda mal, porque a unos le quitó